Bienvenidos, caballeros. Yo estaba... Bienvenidos, damas y caballeros, a un nuevo episodio de Un Cuarto de Fe. Amén, amén. Como siempre, empezamos nuestros videos dándole gracias a Dios por un día más de vida, por otra mitad de semana más. ¿De qué tú te estás viendo, Alejandro? Siempre le damos gracias a Dios por todo. Gracias le damos siempre porque podemos llevar su mensaje, su palabra a esos lugares donde no podemos estar físicamente. Amén. Siempre también agradeciéndole a las personas que nos siguen y nos apoyan en cada episodio que nosotros hacemos, con el fin de que esas personas que no sean cristianos o también los cristianos tengan más conocimiento acerca de quién es Jesús y de su palabra, para que así las personas que no son cristianos le puedan entregar su vida a él. ¿Cómo estamos, muchachos? Gracias. Wow. Estamos bien, gracias a Dios. Si ustedes se recuerdan, el episodio pasado o el antepasado, el episodio antepasado, hablábamos. El link está aquí. El link está ahí. Esta vez sí. Él apareció la otra vez, pero tarde. Él apareció Yo lo pongo ahí. El video antepasado hablábamos de la Gran Comisión, de qué era la Gran Comisión, ese mandato que como cristianos nosotros tenemos de salir a predicar el Evangelio. Y mencionábamos una palabra que quedó marcada en nuestras vidas, y de eso es que queremos hablar hoy, y es del discipulado. Cuando Jesús le dice, vayan por todo el mundo y prediquen la palabra y hagan discípulos. Entonces hoy nosotros vamos a hablar acerca de qué es ser un discípulo, cómo actuar como discípulos y la diferencia que hay entre los que sí son discípulos y los que no. Entonces eso es lo que tenemos para hoy. Ok, mira, cuando tú estabas diciendo lo de esa palabra en específico de discípulo, un fun fact, que esa es la palabra más usada entre los evangelios y hechos. Se menciona unas 260 veces. O sea, que en el Nuevo Testamento esa palabra entre los evangelios y hechos. Sí. Es la palabra que más se utiliza, porque es una palabra de que Jesús utiliza mucho, valga la redundancia, para llamar a las personas que le siguen a él y las personas que van a seguir con esa gran comisión de la cual nosotros hablamos. Pero claro, nosotros vamos a hablar básicamente de esas instrucciones que nos da la Biblia, de qué es ser un buen discípulo. Pero para empezar con el tema, a mí me gustaría que Brian pero claro, versos bíblicos. Yo tengo aquí Mateo 16, versículo 24 al 26, dice: luego Jesús dijo a sus discípulos, nueva traducción viviente, luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Amén. Wow. Dios añada bendición a su palabra. Básicamente, o sea, está más que claro ahí el hecho de lo que nosotros debemos hacer para ser un buen discípulo. O sea, qué nosotros debemos dejar atrás, cuál es el precio, entre comillas, que nosotros tenemos que pagar. Lo digo entre comillas porque es algo muy mínimo. O sea, un sacrificio muy, muy, muy por debajo en comparación al gran resultado que recibimos, que es seguir a Cristo y nuestra salvación. Claro que sí. Pero nada, yo voy a dar unos tips, unos puntos que son los que tengo aquí escritos, los que nos da la Biblia. El primero es una mención honorífica y es del mismo de donde sale este tema, que es hacer más discípulos o la gran comisión. Eso es básicamente la última instrucción que Jesús le da a sus discípulos, de que vayan y hagan más discípulos, así como yo los he hecho a ustedes. Ya luego, saliendo a la mención honorífica, tengo aquí el primero: negarse a uno mismo y seguir a Cristo. Así mismo como mencionó Brian en Mateo 16, 24. También tenemos el ejemplo de Lucas 14, 27, donde él está hablando no solo a los discípulos, sino también a la multitud que le seguía en ese momento. Déjame buscar específicamente un poquito antes del versículo 27. Dice el 25: grandes multitudes iban con él, y volviéndose, Jesús les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo.
Y el que no lleve su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. O sea que básicamente una de esas instrucciones, el primer tip, es de que nosotros debemos dejar todo atrás. Nosotros debemos olvidarnos de todo lo que sea de este mundo. Ya sé. Así Y es fuerte porque realmente eso es literalmente lo que es lo que se considera fe. Sí, Ujú. sí. Porque tú estás soltando todo lo que te costó tal vez años construir, Claro. las conexiones de soltar a tu mamá, tu Ujú. hija o tu familia completa, a ti mismo, o sea, porque ya tú llegas a un punto siendo discípulo de que a ti no te importa lo que te pase a ti, más bien tú estás enfocado 100% del Padre. Exacto. Exactamente, exactamente. Y tú llegas a ese punto de disciplina o inteligencia emocional tal vez, es algo difícil. Sí. Y fíjate que como desde ahí, desde esos versículos, se intenta marcar la diferencia de cuando es un discípulo y cuando no lo es. Lo que Ujú. Dios te pide son cosas que tú dices, wow, pero es muy fuerte. Porque Sí. te está diciendo, deja a tu papá, a tu mamá. O sea, A tu deja, esposa, a tus deja hijos. todos los vínculos Tu propia fuertes vida. que tú tienes. O sea, no te aferres ni a tu propia vida. Ujú. O sea, ¿qué te quiere decir con esto? Es que antes de tú pensar en tus beneficios propios, antes de tú pensar en las cosas que te agradan o que son muy importantes para ti, no que la menosprecies, sino que sepas a quién tú le tienes que dar el primer lugar. Y eso es lo que verdaderamente marca cuando una persona es un discípulo verdadero y cuando no. Entonces, desde ahí ya vemos cómo el mismo Jesús está tratando de marcar una diferencia y le está diciendo a ellos, ustedes quieren ser mi discípulo de verdad, no es solamente seguirme porque sí. Porque en ese momento la gente seguía a Jesús por muchas razones, algunos por convicción genuina Exacto, y otros mucho por los milagros, beneficios exactamente. que le dejaría, ya sea milagros o lo que sea. Ujú. Y Jesús lo que quería decir, bueno, si ustedes verdaderamente quieren ser mis discípulos, déjame yo definirle lo que realmente es ser discípulo. Exacto. Y la palabra de cada quien tome su cruz Exacto. y sígame es una palabra demasiado fuerte. Porque, Sí. o sea, viéndolo a nivel general, como a Ujú, nivel sencillo, es como, ok, tu cruz, pero ¿qué es tu cruz? Ujú. Tu cruz es toda la cosa que tú has hecho, toda la cosa a la cual tú sabes que están mal y que te van a perseguir toda tu vida. Sí, Claro. sí. O sea, tal vez cuando tú estabas niño te robaste una paleta y eso desencadenó algo en tu Ujú, vida ujú. que te hizo cambiar totalmente tu Y ya percepción. hoy tú eres un ladrón. No, y o sea, si tú lo pones así de forma general, el peso más grande es el pecado en sí. O sea, tu cruz es el pecado que tú tienes en tu carne y con eso que tú tienes que cargar en Todos los días. Todos los días. todos los Sí. días y Ujú. aún así seguir a Cristo. Así es como tú dices. Tú sabes que basado en lo que Francisco dijo acerca de que eso define lo que es avanzar más o seguir a Cristo más en fe y no solo en creencia. Entonces podemos decir que en ese caso no, bueno, no es mejor, no, déjame reformular la pregunta. ¿No puede un creyente superficial ser salvo? Digas un creyente superficial, este tipo de personas que creen en Dios, creen en la palabra de Dios, creen en la historia de Jesús, creen que Dios existe, creen que Jesús sí estuvo aquí en la tierra, hizo su milagro y eso, pero no hacen las cosas que debería hacer un discípulo. Bueno, eso era lo mismo que yo iba a preguntar, de que primero hay que definir a qué nos referimos cuando decimos un creyente. Ujú. Porque... La definición de creyente y discípulo. Exacto. Y algo Sí. bien delicado porque la fe sin obra es muerta, Ujú. pero todos somos salvos. Sí, claro. El creyente por sí mismo, porque por ejemplo, usted sale a la calle y le dice a la gente, ¿usted cree en Dios? Y de 10, 9 le van a decir que sí. Pero ¿qué implica eso? O sea, creer simplemente porque yo crecí en un ambiente cristiano y a mí se me enseñó de chiquito que hay un Dios, pero como hablábamos ahorita, es realmente un discípulo. O sea, Sí. una gente que sigue de verdad a Dios, Ujú. porque creer, esos que creen simplemente de manera superficial, como hablaba Pedro, Ujú. no son personas que están tomando su cruz todos los días. Exacto. No son personas que están haciendo sacrificios para agradar a Dios. No son personas que están saliendo de su zona de confort y de las cosas que ellos quizás quisieran hacer, pero que saben que haciéndolas van a desagradar a Dios. Eso es lo que hace un verdadero discípulo. Un creyente superficial simplemente te va a decir, oh, si yo creo en Dios, mi mamá y mi papá me enseñaron que Dios existe, la Biblia, yo creo en la Biblia, pero
en su vida refleja realmente que cree en eso. O sea, su vida refleja eso. Exacto. Sí, no, y basado en eso mismo, para definir, según unas investigaciones que yo hice aquí, en el lenguaje cotidiano se suelen usar como sinónimos la palabra creyente, perdón, y la palabra discípulo. Pero en el contexto bíblico existen diferencias conceptuales y prácticas Ujú. sustanciales entre ser un creyente y un discípulo. La diferencia fundamental radica en que creer es el punto de entrada a la vida cristiana, dígase, la salvación por fe. Y el discipulado o el discípulo es el proceso continuo de transformación, Claro. obediencia y compromiso. O sea que ahí, como tú dices, Ale, es una diferencia enorme, abismal, el hecho de tú simplemente creer, decir yo creo en Dios y quedarte ahí y tú ser un discípulo. El diablo es tú- cree en Dios. Exactamente, así mismo Y los ateos creen. como decía Santiago en el capítulo 2 del 17 al 19. Así también, perdón, solamente en el versículo 19, porque en el 17 habla acerca de la fe muerta y eso. En el versículo 19 dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Ujú. Dígase que los demonios creen que Dios existe, pero, o sea, es simplemente porque ellos saben que Dios existe, no porque ellos creen que Dios lo va No a porque salvar. conocen realmente. Exactamente, O sea exactamente. que eso, respondiendo a tu pregunta, sería que sí, o sea, un creyente sí es salvo, al igual que... Un creyente creyente- superficial. Un, que fue lo creyente que dije. superficial no, esa fue la pregunta. Ajá. Un Es un creyente creyente. Porque realmente tú tienes, creyente. tú tienes que exacto. creer. Como Claro. discípulo Porque tienes claro, que creer en Dios. tú empiezas, como por ejemplo en el caso de Es la como yo definición que dije hice. en un video pasado, como que hay gente que cree solamente por cultura o por Ajá, sí. exactamente. que exacto. su familia también Exacto. cree. Tú empiezas siendo creyente, porque esa es la entrada ese es tu primer cristianismo, paso ajá. al cristianismo. Tú empiezas siendo creyente porque tú crees en Dios. Ya luego de ahí, con el pasar de los tiempos, entonces donde tú debes, porque no es simplemente por arte de magia, tú debes seguir la palabra de Dios y practicar la palabra de Dios para entonces tú ser un discípulo. Yo sí considero que es totalmente una pregunta un poquito capciosa, Sí. porque al final yo no puedo determinar No, qué claro, tanto obviamente. cree No, una claro, persona, claro, tú sabes. sí, no, obviamente. Para yo decir, ok, tal vez tú no seas salvo, tal vez tú sí seas Ujú. salva. Porque por lo tanto, tal vez hoy, el día de hoy, yo pueda decir, no, yo creo, pero no soy discípulo, yo solamente creo en Dios y ya, y punto. Ujú. Pero no Sí, quita pero que, entonces en ese qué caso, sé yo, cuando va a sonar feo, pero la mayoría de personas mayores se entregan a Dios ya cuando están mayores. Literal, ya Sí, ya, sí, ya. casi en claro, las entiendo. no, últimas. claro, Ahí claro. como que dicen, ya yo hice de todo, me voy a enfocar ahora en Dios. No, Sí, claro. pero digamos, ese no debería ser el enfoque. Cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, de creyente superficial y un verdadero discípulo, lo que queremos es marcar una diferencia entre las personas que dicen o entienden que son discípulos, pero que su vida cotidiana, su No vida refleja. normal, no refleja verdaderamente un discípulo. Entonces, Exacto. lo que queremos es marcar la diferencia de cuando una persona dice, sí, yo creo en Dios, pero sus frutos no reflejan, ni siquiera reflejan eso que dicen, de que creen en Dios, porque creer en Dios no es simplemente una palabra que tú dirías y ya. Exacto. Creer en Dios implica de que si tú entiendes que hay un Dios y que quiere lo mejor para ti, y lo mejor para ti está en el libro que Él inspiró, y lo que está en ese libro es las cosas que le agradan a Él, pero tu vida hace lo contrario a eso, entonces tú ni siquiera estás respetando lo que tú dices que tú crees en Dios. Exactamente. ¿Entiendes? Entonces, hay, perdón que te interrumpa, ahí es donde entra entonces Santiago 2 del 17 al 18. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ujú. Dígase, tú me puedes decir a mí, tú me puedes tratar de mostrar todo lo que tú quieras, la fe que tú tienes en Dios, pero se te va a quedar en lo superficial, así como estamos diciendo, porque tú nada más, o sea, lo único que tú puedes demostrar es tú decirme, yo creo en Dios. Más sin embargo, yo que creo en Dios y aparte de ser creyente de Dios, yo soy discípulo de Dios, con mis obras que yo hago para agradar a Dios, es que yo te estoy demostrando mi fe. Exacto. Entonces ahí es donde cabe la diferencia de eso. Otra observación en el caso de las personas, de los creyentes y los discípulos, es por ejemplo la condición.
El creyente acepta la verdad del Evangelio y la obra de Cristo, mientras que el discípulo se somete al señorío de Cristo en todas las áreas de su vida. En el punto de enfoque, la fe y la justificación son el punto de enfoque del creyente, dígase, recibe la salvación de Dios como un regalo, y el punto de enfoque del discípulo es la santificación y el servicio, el resultado visible de esa salvación. Otro punto que yo tengo aquí es permanecer en la palabra y la verdad. El verdadero discípulo no solo lee la enseñanza, sino que la vive constantemente. Como dice Juan 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así es. Y es lo que decía, lo que hablábamos ahorita, de que, por ejemplo, el verdadero discípulo que sabe que ya ha sido salvo, ¿qué va a hacer? Va a buscar en la palabra de Dios las cosas que le agradan a Dios y va a vivir conforme a la voluntad de Dios. Y ahí es donde entraríamos entre las obras que tú mencionabas ahorita. Pero esas obras no te dirían a ti, no es el tema, yo sé, pero digamos, esas obras no determinan si tú eres salvo o no. Tú eres salvo y porque tú lo eres, ya tú obras conforme a esa salvación. Entonces, las obras que hace el discípulo verdadero, la hace no para salvarse, sino para agradar a Dios. Amor. Exacto. El creyente superficial quizá hiciera las obras, pero más quizás por un beneficio propio. Sí. Quizá hasta para anestesiar la mente. Sí. De que diga, bueno, yo soy creyente en Dios, yo creo en Dios y yo voy un domingo a la iglesia y duro 2 meses sin ir y vuelvo de nuevo. Exacto. Cuando va ese día a la iglesia, la mente le juega como en contra y le dice, ya apaciguaste la ira de Dios. Sí. Ya Dios no está quillado contigo. Ya estoy frío con Dios. Sí. Vuelve en 2 meses. No, y también viven en la ilusión de lo que nosotros siempre hemos dicho, de que hay muchas personas que lamentablemente creen que basado en sus obras es que obtienen su salvación. De que creen que porque hacen esto, hacen lo otro, no le hacen daño al prójimo, etcétera, etcétera, etcétera. Ya por eso ellos son salvos. Y al final también lo que yo digo, de que, o sea, también lo de las obras, pero hay 2 diferencias. El creyente superficial, lo voy a poner así, es como yo lo veo. Obra para agradar a Dios, pensando que tal vez eso va a ayudar a su salvación y todo eso. Sí. En cambio, el discípulo no lo hace por agradar, lo hace por amor. Exactamente. Porque ella entiende que todo lo que Dios hizo por él ya es suficiente. Entonces, la única forma de tal vez no pagar. No, claro, pero sí, yo entiendo. Como una forma. Sí, es como de que él sabe, el discípulo sabe que lo que él está haciendo le agrada a Dios. Exacto. Porque lo está haciendo con amor. Lo está haciendo de corazón. Es una forma de devolverle a Dios en agradecimiento. Exactamente. Por las cosas que Dios ha hecho. Un poquitico de todo lo que él ha hecho con nosotros. Tú que mencionaste lo del amor, el tercer punto es amar a los demás como marca distintiva. El amor sacrificial entre los creyentes es la prueba visible del discipulado. Mira lo que dice ahí. El amor sacrificial entre los creyentes es la prueba visible del discipulado. O sea que ahí el mismo texto te define de que lo que tú necesitas como un creyente para ser discípulo. Juan 13, 34, 35 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Eso básicamente es lo mismo que estamos diciendo. Cuando nosotros hacemos las cosas por amor, con amor, y sabiendo de que a Cristo eso le agrada porque nosotros lo estamos haciendo de corazón y no por un beneficio personal, esas son cosas que nos definen a nosotros como Claro discípulos. Que sí, y eso es yo diría que esa es una de las características más fuertes que determina si tú eres un discípulo o no, y es el amor mutuo. Porque el discípulo de verdad va a buscar, mientras dependa de él, con el amor que Dios ha puesto en nosotros, siempre hacer lo mejor para agradar a Dios, en cuanto a que si a mí me fallan, yo mirar y no mirar simplemente como que, tú me fallaste, yo te voy a devolver para atrás como tú me hiciste, sino de pensar de que, bueno, yo no merecía el perdón y Jesús me perdonó. Exactamente. Entonces yo voy a perdonar.
Y eso es prácticamente amar a los demás, porque ya tú no le guardas rencor a la persona, ya tú obras conforme a ese amor que Dios ha depositado en ti, y es algo que diferencia, digamos, a alguien que simplemente está porque quiere llenar un espacio o engañarse a sí mismo, a una persona que realmente quiere agradar a Dios, actuando en ese amor perfecto que Dios ha manifestado con nosotros. Exacto. Y al final, full, la Biblia se podría definir en ese mandamiento completo de Ujú. amar al prójimo Sí, como claro. a Sí, ti no, mismo. claro, sí, no, claro, Claro, el totalmente. mismo Jesús hace eso. Exactamente. Porque si nosotros amamos al prójimo como nos amamos nosotros mismos, o damos de nosotros lo que Dios nos dio a nosotros, ya tú vas a cumplir con absolutamente todos los mandamientos y Yep. todo lo que Dios exige. ¿Verdad? Exactamente, exactamente. Yeah. Por eso, parte claro. por eso es muy importante ser parte de PRAP, Partido Revolucionario de Amor al Prójimo. ¡Ey! Velo ahí ya, ahí está. Tenemos título. Tenemos un partido nuevo. Fue cuando él dijo Es el tiro el pra. Que va a rapear. Volviendo a lo de las obras, el punto número 4, llevar fruto y glorificar a Dios. Un discípulo activo refleja el carácter de Cristo mediante acciones y actitudes concretas. Juan 15:8 nos dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Claro. ¿Cuáles son esos frutos? Nuestras obras, básicamente lo que nosotros reflejamos, dígase, nosotros reflejamos a Cristo mediante nuestras vidas. Esos son los frutos que Dios quiere que nosotros como Claro. discípulos presentemos a este mundo para que así más personas vean no solamente los milagros, sino también de manera física vean a Jesucristo aquí en la tierra. Y por Claro su que fruto sí. lo conoceréis. O sea, si tú Exactamente, eres, al exactamente. final, si tú eres cristiano, si tú eres discípulo, Ujú. se va a notar. Exactamente. Eso Por fuera se va a Exactamente. notar. Debería notar. Si no se está notando, chécate eso ahí al favor. Claro, y es un autoanálisis que nosotros debemos de hacer, Sí, porque cuando sí. usted va a un monte y hay muchos matas de mango, usted se da cuenta porque por las hojas o por los frutos. Usted dice, ah, mira, esa es una mata de mango, o esa es de cereza o de fresa, pero es porque usted le está viendo el fruto. Yo creo que las confirmaciones, o las mejores que debería ser, las mejores confirmaciones de que verdaderamente nosotros como discípulos estamos haciendo un buen trabajo para la obra de Dios, son las confirmaciones externas. Porque en la iglesia la gente asume ya que porque tú vienes a la iglesia, ya tú eres cristiano, Sí, te vas a sí, decir, sí, cosas, ¿me sí. entiendes? No, y no solamente la gente asume, hay muchas personas que se hacen llamar cristianos simplemente Y porque engañan, visitan la iglesia. claro, la iglesia. y pueden engañar a muchos así. Exactamente. Pero en la calle, dígase, en su trabajo, donde quiera que usted esté, que personas que quizás no lo conozcan de manera personal a usted le puedan decir, oh, mira, tú te comportas como un cristiano, Sí. o tú eres cristiano. Entonces, eso deja más que decir. Sí. Que eso es para mí, yo no, me imagino que en el caso de ustedes ha pasado también. Ese halago que le dan otras personas no cristianas que van, ven acá, tú eres cristiano. Sí, porque es que tú te ves diferente a los demás. Eso Sí, para claro. mí eso es un halago grandísimo porque quiere decir Definitivamente. que Dios está obrando grandemente en mí. Y tú sabes algo, por ejemplo, hace poco pasó que yo estaba en una plaza y no sé, hubo como un tornado o algo así, algo raro. Lo que está es que de pronto se oscureció todo y había como, o sea, había muchas carpas, Ok. muchas cosas. Ujú. De repente voy yo saliendo de la plaza y todas las carpas se viran. Y la gente no encontraba qué hacer. Y tú veías a Doñita, loco, agarrando la capa. ¿Por qué tú No, fue un te chiste. ríes? ¿Por qué Es un tú chiste. te ríes? Eso es el diablo atacando. Yo estaba loco por decirle, dejen linda la película en los comentarios. Sí, sí. No, sigue. Fran, te quieren boicotear. No hay respeto, no hay respeto. No, lo que está es que la pila de capas se voltearon. Y tú veías, loco, la doñita, gente de edad que tal vez hicieron esa inversión. Sí, Porque dijeron, sí. ok, ahora es verano, ahora la gente está afuera, tal vez yo puedo vender el guito y recuperar. Tú ves a esa gente, loco, llorando, agarrando su capa como podían. Y yo vi muchísimas personas, porque yo también me devolví full. Y mami, o sea, me dio mucha risa porque yo vi a mami y a mi padrastro enchumbado de agua. Yo le dije, yo no sé qué ustedes van a hacer, si quieren esperarme aquí en el carro, pero yo me voy a desmontar. No, claro. Claro. Loco, el aguacerazo, loco, y pila de gente así mismo se devolvió y comenzaron a jalar las cartas, a recoger todo el piso. Y yo eso lo vi como un acto de amor
de solidaridad, o sea, las personas Sí, claro. que se devolvieron y consiguieron una empatía, o sea, tuvieron la empatía de decir, valorar a esta gente lo que está buscándose su No, dinero. y que se pone en la posición de otro porque dice, eso me puede pasar a mí. ¿Y quién me puede? Yo quisiera que me ayuden así. Y Exactamente. eso dio, loco. Exacto. Porque Sí, yo te claro, apuesto que muchísima gente que también estaban en la plaza, cruzaron por ahí, vieron eso y siguieron. Siguieron, Sí, normal, sí, sí. claro, no. No, y ya por último, un punto, el último punto, no menos importante, es servir e imitar a Cristo. El discipulado exige una actitud de humildad. Me equivoqué. Esta puede que una chelcha. Mira, súbelo para que, mira, súbelo. Deja que el editor. Dale. No, Porque ya es mío. el Que le vamos a comprar último punto que tenemos para este video, servir e imitar a Cristo. El discipulado exige una actitud de humildad y servicio a los demás. Mateo 20, del 26 al 28 nos dice, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ya sé. Eso ya básicamente... Es lo que hablaba, lo que decía más Fran de la exactamente. solidaridad, de que Exactamente. a nosotros no se nos puede ver, no se nos puede pasar la oportunidad Ujú. de cuando tenemos que ser solidarios con los demás y ayudar a las personas. Eso es parte también, es una característica importante de un buen discípulo, de no dejar pasar esas oportunidades simplemente porque sí. Si tenemos claro la posibilidad de ayudar a alguien y lo podemos hacer, vamos a hacerlo. Porque también eso habla mucho más de lo que nosotros a veces podemos decir. Porque es muy fácil yo decir que yo creo en un Dios que ayuda, que ama, que perdona, Pero yo no lo hago. pero cuando se me presenta esa oportunidad yo le huyo a la oportunidad. Exactamente. Entonces no estoy en nada. A las personas que me ven diciendo eso, cuando no me ven reflejando eso, van a decir, pero tú eres un hablador. Exacto. Yo hice esta pregunta No, hace y no poco. solamente tú eres un hablador, van a decir como que, pero entonces ese Dios no es verdadero, porque se supone que tú deberías imitar lo que tu Dios te dice y tú no lo haces. Tú crees en Dios, pero no haces lo que Él te manda. Exactamente. Yo hice esta pregunta no hace tanto y decía también para ustedes en casa. Hoy, ¿cuál fue la cosa buena que usted hizo? O sea, No. ¿qué acción buena usted puede decir que usted hizo hoy? Si usted no ha hecho ninguna, tenemos que revisarnos. Aunque sea abrir una puerta. a una No, sí, gente. claro, sí, claro, sí, no, pero yo te iba a decir, o sea, no necesariamente, porque por ejemplo, supongamos que esa persona se levantó para ir para el trabajo y del trabajo se fue para su casa. En el trabajo tú puedes hacer cosas. Sí, pero no necesariamente, porque por ejemplo, ¿Qué tú hiciste bueno hoy? yo, Yo he ayudado a otro compañero de trabajo a terminar su comida. ¿Y tú, Pedro? bueno, sí, no, yo por ejemplo le ayudé a una señora a poner unas cajas que estaban un poquito más arriba de su alcance. ¿Y tú, Brian? Yo en el trabajo había un señor pasando un vacuum. No, espérate. Había un señor pasando un vacuum y yo le ayudé a pasar el vacuum porque tenía como 78 años. El metro. No, No, serio, hoy yo serio. salí a caminar, a hacer ejercicio, me estaba bebiendo una botellita de agua, se terminó y en vez de tirarla... ¡Ey! En vez de, yo estaba en un parque y estaba al aire libre. Ok. En vez de yo tirar la botellita así, la La tiré en un guardaba. zafacón. Pues Está estuvo bien, bien. Tú, eso está, Pero eso está bien. eso está bien, eso es Yo una buena pudiera obra. haber tirado en un Exacto, río que había eso ahí. se ve. Eso es una no. Como ciudadano Sí, ejemplar. Sí, pero si vamos a eso, como No, pero por hay ejemplo, algo- nosotros deberíamos algo ayudar a bien los también. envejecientes y mucha gente no lo hace. So, si vamos a eso. No, pero si el señor estaba ahí solo, bro. Yo dije. Y le quitan el ayúdame, pan ayúdame. loco a la viejita también. ¿Qué le quitan ahí? Le pagan a la viejita. Oh, no, pero eso es Lo otro tema, envejeciente, eso es loco. otro tema. Y esto fue. Un cuarto. No, mira, yo siento que este tema, más que para esas personas que no están oyendo, que todavía no son no creen en Dios o que no le han entregado su vida a Dios, es más como una reflexión para ya nosotros. O esas los personas que cristianos. siguen siendo creyentes superficiales. Superficiales, Claro. exacto. Que se den cuenta, que bueno, tengan- podría ser dirigido para los creyentes superficiales y para las personas que están haciendo su práctica de discípulos. Es como una reflexión para que nos veamos al espejo y digamos, déjame ver las cosas que yo estoy haciendo bien o que yo creo que estoy haciendo bien. Claro. Y déjame más o menos guiarme, no de nosotros ni del video que nosotros estamos haciendo, sino de lo que dice la Biblia, Claro. que son las instrucciones que Dios nos dejó a nosotros para nosotros ser unos buenos discípulos. Así Exacto. como decía Pedro, esto es más una reflexión interna para nosotros mismos de la iglesia, Ujú. todo el creyente que está viviendo, quizás no una doble vida, pero que está queriendo o intentando agradar a Dios, pero quizás no de la manera correcta. Entonces Exacto. vamos a pedirle Exacto. a Dios que sea Él obrando. Amén. Exacto. Amén, amén, amén. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios. Gracias una vez más por darnos la oportunidad y el privilegio de poder compartir tu palabra, Dios.
Ayúdanos a que cada día nosotros busquemos más de ti, Dios, que cada día nos acerquemos más a ti, a tu palabra, Dios. Que tú nos ayudes, Señor, a ser discípulos más que un creyente superficial, Señor, que nosotros aprendamos que con ese discipulado te estamos agradando a ti, Señor, que al seguirte, al aprender de ti, Señor, estamos haciendo tu voluntad y que así como somos discípulos, nosotros podemos formar a otros, Señor, para que también puedan ser discípulos. Amén. Y que todo, Padre, todo el mundo pueda agradarte a ti de la manera correcta, Dios, y que pueda seguirte a ti, basado en lo que tu palabra dice que nosotros tenemos que hacer, Señor. Ayúdanos a que este mensaje llegue, Señor, a cada rincón, no solo de cada creyente, sino de también aquellos que quieren dar ese paso, Señor, de ese compromiso de seguirte a ti fielmente, Dios. Te pedimos que tú los cubras, los guardes y a cada uno de nosotros nos llenes de tu infinito amor y tu misericordia, Dios. Y todo esto lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Este video sería un muy buen contenido para que esas personas que nos siguen de otras iglesias lo compartan con sus hermanos de la iglesia, Claro que para sí, que claro así que esas también personas reflexionen acerca de eso. Nosotros personalmente, yo sé que nosotros 4 que estamos aquí lo compartimos con las personas, los hermanos de nuestras iglesias, y los hermanos de nuestras iglesias tenemos seguro de que ellos lo comparten con otras personas. Sí, claro. Así que espero que les guste, comenten, den like, compartan, y ya ustedes saben, esto Esto fue fue Un Cuarto de Fe. Dios le bendiga.